Vladimir Putin dice que Rusia y Francia comparten las preocupaciones respecto al estado actual de la seguridad. Lo dijo durante su reunión con Emmanuel Macron en Moscú. A su vez, el mandatario galo recalcó que se necesita una respuesta común para evitar una escalada militar. El encuentro tiene lugar ante la activa campaña en los medios occidentales sobre la supuesta invasión rusa a Ucrania, que ya deja su impacto. Vamos a analizar este tema con nuestro compañero Martín Álvarez con todos los detalles más novedosos. Hola Xavi, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya recibió a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Kremlin para abordar las garantías de seguridad en Europa y la situación en torno a Ucrania. Como aquí vemos en estas imágenes, el mandatario ruso destacó que ambas naciones, tanto Rusia como Francia, tienen una preocupación común en materia de seguridad. Xavi, escuchemos las palabras del jefe de Estado ruso. Yo, por supuesto, entiendo que compartimos las preocupaciones respecto a lo que está pasando en el ámbito de seguridad en Europa. Quisiera agradecerle el hecho de que Francia sistemáticamente participa de forma muy activa en la elaboración de las decisiones importantes en esta esfera. Así fue desde el principio en nuestras relaciones en la época actual y es muy simbólico que nos reunamos exactamente hoy, porque precisamente hace 30 años fue firmado un documento clave, el Acuerdo sobre las Relaciones Especiales entre Rusia y Francia. Bueno, hay mucha expectativa en torno a esta reunión, claramente. Xavi, por su parte, el mandatario francés, Emmanuel Macron, consideró que la conversación de hoy puede llevar al camino de la desescalada. Veamos las palabras del presidente galo. Hoy el debate, a mi parecer, debe empezar por la vía de la desencalada. Nosotros conocemos los términos, sabemos cuál es la situación político-militar, las cuestiones sobre Ucrania, el formato de Normandía, los asuntos de seguridad en Bielorrusia. Yo estoy contento de que podamos comenzar a dar respuestas colectivas para Rusia y para toda Europa. Una buena respuesta es aquella que nos aleja de la guerra y construye la estabilidad. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo la reunión entre los dos mandatarios. Veíamos imágenes de la parte protocolar y en vísperas a esta reunión el jefe de Estado francés se señaló, justamente se refirió a que el objetivo de Rusia no es Ucrania, sino clarificar las reglas con la OTAN y la Unión Europea. Debemos proteger a nuestros hermanos europeos proponiendo un nuevo equilibrio, una frase muy fundamental en este aspecto, y esto debería hacerse respetando a Rusia y a su pueblo. Emmanuel Macron considera que la cuestión de que Rusia presente sobre sus temas, sus preocupaciones respecto a la seguridad es algo legítimo. Y en este sentido también podemos ver lo que ocurre con la campaña del miedo de Washington y los medios de comunicación occidentales, porque pensábamos que habíamos visto todo con el titular de Bloomberg que decía Rusia invade a Ucrania. Bueno, pero estas publicaciones adquirieron una nueva dimensión y aquí lo vemos, medios influyentes como Reuters, The New York Times, The Washington Post, que señalaron Rusia tiene concentrado en el terreno alrededor del 70% del poder de combate que necesitaría para una invasión a Ucrania a gran escala. Lo hicieron citándose en funcionarios estadounidenses bajo la condición de anonimato, sin revelar pruebas, sin revelar evidencias ni sin revelar incluso nombres, algo que Moscú estas versiones ha desmentido en más de una ocasión. Se ha cansado de hacerlo, pero esto no es lo único, hay más, porque incluso estos medios llegaron a hablar de posibles pérdidas en caso de que Rusia invada Ucrania, y aquí lo vemos porque encima hay cifras, hablan de tropas ucranianas de hasta 25.000 pérdidas, de las tropas rusas hasta 10.000 e incluso víctimas civiles. No importa, insistimos en que Moscú haya desmentido esto en una y otra ocasión, y lógicamente las reacciones ante esta situación llegaron rápido por parte, en este caso, del representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, quien señaló que esta es otra obra maestra de la guerra de propaganda estadounidense, y también se refirió de forma irónica. ¿Qué pasaría si dijéramos que Estados Unidos podría tomar Londres en una semana y provocar 300.000 muertes civiles? Todo esto haciendo referencia a las publicaciones de estos medios basado en fuentes de inteligencia nuestras que no vamos a revelar. ¿Se sentirían bien los estadounidenses y los británicos? Es igual de malo para los rusos y
los ucranianos. Xavi. Mientras tanto, ¿qué pasa en Ucrania, Martín? Cuéntanos. Sí, vamos a ver porque desde las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk denuncian del aumento de la actividad militar de las tropas ucranianas cerca de la línea de contacto. Aquí tenemos también imágenes en donde se pueden ver maniobras militares de las tropas ucranianas, justamente incluso desde la milicia popular de la República autoproclamada de Donetsk han denunciado la llegada de mercenarios polacos a la región del Donbass e incluso hablaron sobre la intención de Varsovia de suministrarle armas a Kiev. Escuchemos las palabras del jefe adjunto de la milicia popular. Las declaraciones de Polonia sobre las intenciones de suministrar armas a Kiev no contribuyen a la paz ni a la estabilidad. Al contrario, provocan una escalada y empujan a Kiev a iniciar un genocidio contra la población de Donbass. Creemos que las acciones de Varsovia son incompatibles no solo con la presidencia, sino también con su membresía en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La histeria promovida por Occidente, además, Xavi, tiene consecuencias en Ucrania y está llegando a absurdos impensados. Y esto ha llevado a que tengan lugar en las calles de Kiev, concretamente en el territorio de una fábrica. Aquí vemos movimientos básicos militares realizados por la población civil con armas de madera. Como vemos aquí, se paran en formación, se mueven por el terreno y también aprenden a empuñar un arma de estas características de madera. En este contexto debemos recordar que pasaron unos 100 días, ya 100 días, más de 3 meses estamos hablando, Xavi, de lo que fue la primera publicación sobre la inminente invasión de Rusia a Ucrania. Pasa el tiempo y no hay invasión, no hay agresión, y justamente respecto a este tema se refirió la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. La escuchamos. El tiempo pasa, Rusia no ataca a Ucrania. Es comprensible el cálculo de Estados Unidos que pidió esta música y de los británicos que se unieron. Ellos mismos inventaron la amenaza rusa, ellos mismos se prepararon para la lucha heroica contra Rusia, para luego realizar una provocación y anunciar en voz alta su victoria. Con lo cual ya están reunidos Emmanuel Macron y Vladimir Putin en el Kremlin, y también aquí vemos toda la coyuntura en torno a la situación en Ucrania. Esperamos los resultados de este encuentro entre los mandatarios ruso y francés. Gran expectativa por lo que se ve. Muchísimas gracias, Martín. El docente en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Daniel García, opina que, alegando la supuesta agresión rusa, Occidente quiere confundir a la comunidad internacional y justificar su propia ofensiva. Es mera especulación, es parte del juego estratégico de crear la percepción de que quienes amenazan al mundo son los rusos y es el gobierno de Rusia, cuando es todo lo contrario. Entonces, es un juego informativo que es la infodemia, que se trata de confundir a la población mundial para crear adeptos a esta política que ya es ofensiva de parte de Washington y de la Unión Europea. La región de Donetsk, de Lugansk y de Donbass en general está luchando por sobrevivir, y se viene una ofensiva en su contra. Esto ya lo han dicho los propios dirigentes de estas regiones autónomas. Estamos muy preocupados porque están armando, Occidente está armando el gobierno de Kiev y está organizando un ejército y está obligando a los jóvenes a que participen en el ejército, a afiliarlos. El tema de Ucrania centra hoy la reunión entre Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz. Como telón de fondo están las presiones que afronta Berlín para alinearse con la política de Washington, cuyos intereses no se ajustan del todo al país germano. Una de las piedras de tropiezo es el gasoducto ruso Nord Stream 2. Estados Unidos pretende utilizarlo como medida de presión sobre Moscú, y en los círculos políticos germanos no quieren interferencia en el proyecto. Lo vamos a profundizar de inmediato con
con nuestro compañero Felipe Leiva Bruce, que está acá con nosotros en la sala de redacción. Felipe, cuéntanos qué se dice en Washington sobre el Nord Stream 2. ¿Qué tal, María Isabel? Hola a todos. Va a ser una herramienta de presión sin duda, lo dicen las propias autoridades norteamericanas respecto a este gasoducto, a este proyecto, megaproyecto energético entre Rusia y Alemania. Todo esto en una especie de llamado al orden, según la revista Der Spiegel, que va a hacer en este caso Joe Biden al canciller federal alemán en su visita. ¿Qué han dicho desde Estados Unidos? El propio consejero de Seguridad Nacional del presidente de ese país, que el Nord Stream 2 es un modo de influir en Moscú. Lo usaremos si Rusia se mueve hacia Ucrania. Todo esto, María Isabel, en el marco de esta retórica de Occidente sobre la inminente invasión de Rusia a su vecino país. Todo esto también teniendo en cuenta que dentro de lo que se dice en esta publicación de Der Spiegel, se le pretende decir a Alemania que le incluya dentro de las sanciones de una eventual invasión de Rusia a Ucrania, paralizar este megaproyecto energético. Desde Ucrania están en sintonía con lo que ha dicho Estados Unidos. Queremos interrumpir la certificación del Nord Stream 2 porque representa una amenaza para ese país, lo dice la operadora del sistema de transporte de gas de Ucrania. Pero muchos se preguntan, y usted en su casa probablemente también, ¿qué dicen desde Alemania, que es la contraparte de este megaproyecto con Rusia? Pues bien, hacen un llamado justamente al país norteamericano. Esperamos que Estados Unidos no interfiera en el proyecto Nord Stream 2, lo dice el líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Todo esto en el marco también de esta retórica, como yo te mencionaba, María Isabel, donde de una u otra forma Estados Unidos intenta presionar a incluso sus aliados en desmedro de lo que pueda hacer esos aliados con el país eslavo. Claro, no es en vano que se tome como rehén a este tema, porque algunos medios indican que la OTAN estaría detrás de una alternativa al Nord Stream 2. Así es, y alternativa podríamos referirnos al dicho popular que intentan levantar un muerto, porque La Vanguardia publica esto: el gasoducto entre España y Alemania estaría en los planes de la OTAN. Se habla de un proyecto que incluso fue fracasado, fue tumbado a nivel institucional en el año 2019. Hablamos de MidCat, que era la opción de llevar gas de Argelia a través de España para el centro de Europa. Esto fue rechazado en este caso por la Comisión de francesa y también con las autoridades de España, lo que fue catalogado como un triunfo de los ciudadanos por ese rechazo y obviamente en desmedro de ese plan que tenían en el año 2019. Todo esto, si lo comparamos a las cifras, este proyecto, MidCat, tenía al menos 7.000 millones de metros cúbicos de capacidad. Al lado del Nord Stream es casi nada, porque el Nord Stream propone hasta 55.000 millones de metros cúbicos que, recordemos, están a la espera de la certificación de Alemania para empezar a bombear gas. La tubería está llena, falta que solo abran la llave. Y si nos vamos a los números, pese a las tensiones, pese a esos momentos que han tenido en los últimos años, Rusia sigue siendo el principal exportador de gas al viejo continente. 2019 llegando a un 40% y en el año 2020 y 2021 llegando al 38%, además por la capacidad que tiene Rusia de llevar justamente el gas a Europa. Como vemos, va a ser tema dentro de esta conversación de Joe Biden con el canciller federal de Alemania en su primera visita al país norteamericano, donde va a intentar presionar justamente desde Washington para que afecten al gasoducto Nord Stream 2, un megaproyecto que sobre todo en Europa lo necesitan por esta crisis energética. Estaremos muy pendientes del desenlace. Muchísimas gracias, Felipe, por el informe. Según Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna, los intereses que impone la OTAN y Estados Unidos suponen un daño constante, no solo económico, sino también geopolítico para los países de la Unión Europea. Dice que si el bloque comunitario quiere solucionar su actual crisis energética, debe dejar la retórica agresiva contra Rusia que promueve Washington. Efectivamente, el canciller de Alemania tiene como esa obligación de buscar esa negociación y además creo que se demuestra una vez más que esa supeditación de los países europeos a la estructura militar de la OTAN liderada por completo por Estados Unidos y sus intereses les está suponiendo un daño constante en el sentido económico, en el sentido también incluso geopolítico, de capacidad de soberanía. No han separado eso económico de lo geopolítico y todo el tiempo durante los últimos años han estado mezclando toda esa cuestión geopolítica de tratar de conseguir o de aumentar esa presión contra Rusia sin tener en cuenta que eso tenía consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta que la propia crisis actual ya está dentro de una serie de maniobras que se han ido llevando a cabo y que eran completamente erróneas. Entonces ahora tenemos que ver cómo, si la Unión Europea o los países de la Unión Europea quieren salvar y solucionar su crisis energética, cómo deberían
por lo menos cambiar las estrategias que hasta ahora han seguido y tratar, en ese sentido, de liberarse de esa presión que ejerce la OTAN, y no solo la OTAN, sino la OTAN como representación total de los intereses de Estados Unidos.